Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Pepe Huisa, Charo Rizo, Manolo Pérez Fabra y Rosa de la Flor. Estábamos hablando de la moción de censura. Le doy la palabra a Manolo, que está hoy pletórico y se ha venido arriba. También quería poner encima de la mesa una cosa que me parece importante. Si vosotros creéis que el hecho de que la moción de censura pudiera salir adelante gracias a los votos de los independentistas catalanes va a mediatizar la acción del gobierno. Claro, es que, como decía aquel, me alegra... Pregunta además que sí. Me ha insistido mucho, claro, Garófano. Claro, que claro. Es que esos son los temas. No olvidemos en quién se está apoyando Pedro Sánchez para poder obtener ganar la moción de censura. En concreto, además, esta mañana ha dicho: vamos a restaurar el diálogo con el gobierno catalán. Vamos a ver, este es el mismo Pedro Sánchez que la semana pasada decía que el gobierno catalán eran unos racistas y unos calificativos. Lo decía porque evidentemente sí tiene que haber un acuerdo de los partidos que se preocupan por este país globalmente y no solo por una parte y que pretenden o preconizan la igualdad. Es decir, ¿qué ocurre con el tema del 155? Es que los catalanes están batiendo palmas. Los catalanes, el muñeco del WhatsApp que más se están mandando ahora mismo es el de la muñequita bailando sevillana, porque están muy contentos con lo que está ocurriendo. Es decir, esto les va a dar fuelle, Y sobre todo, lo que antes de que terminara la primera parte del programa yo estaba indicando, claro, para llegar a un acuerdo de estas características hace falta contar con otras fuerzas políticas. Cuando se decía, bueno, ¿y por qué Ciudadanos no le ha planteado al PSOE, mire usted, que las elecciones sean en septiembre, en octubre? Es que al PSOE no le interesa. Al PSOE no le interesa. Y en las componendas que hacía el Partido Socialista no entra esto. Se va a apoyar, evidentemente, en una serie de partidos como son los catalanes, Bildu y el PNV, por intereses que cada uno pueda tener. Y vamos a ver qué ocurre con la integridad, digamos, de España, que eso para mí es importante, para mí, con todo lo que hemos pasado en estos últimos años con el tema del nacionalismo o el separatismo catalán. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, en todo ese componente hay una convergencia, digamos, de los partidos que más van a protagonizar los próximos pasos, incluido el Partido Popular, para que no haya elecciones inmediatamente. Porque al Partido Popular lo que menos le interesa es que haya una elección inmediata. De aquí a un año y medio ya se arreglará, ya tendremos congreso extraordinario, ya buscaremos un candidato idóneo que limpie la imagen de Rajoy, etcétera. Pedro Sánchez lo tenemos ahí y tal. Entonces, los catalanes siguen con lo suyo y los vascos tampoco les interesa que un partido como Ciudadanos pueda también ganar más protagonismo político. Entonces, aquí cada uno... la regeneración, lo digo porque puede parecer que yo aquí cuando hablo de los casos de presunta corrupción o pretendo meter todos en el mismo saco, ni mucho menos. Aquí yo no he hablado de funcionarios, yo estoy diciendo que todos sabemos lo que hay, digamos, en los dos partidos políticos que han protagonizado los últimos 35 años de política en este país, y sabemos las dádivas y lo que ha habido. Entonces, la regeneración debería ser también una pieza fundamental que nos diera ilusión, Pepe, a tu palabra. Es decir, que realmente lo que estuviera en la mesa fuera una regeneración verdadera de la política española. Regeneración, que esa palabra no la he escuchado yo precisamente a Pedro Sánchez en todo el día. Lo ha dicho al principio vamos, yo no soy un defensor de Pedro Sánchez, ¿no? Hay otros compañeros que lo pueden hacer bastante mejor que yo. Para mí la situación es tan grave, que antes lo decía la compañera, que hoy Mariano Rajoy, en su defensa, ha utilizado la política del ventilador. Sí. Y ha preguntado a 350 diputados que representan la soberanía nacional, me representan a mí, ¿vale? Donde reside la soberanía nacional, ahí, que qué partido no ha tenido dinero negro para convocar elecciones. ¿Él sabe algo de eso? ¿Él conoce que, por ejemplo, Ciudadanos se ha financiado ilegalmente? La Fiscalía, venga, el denuncia, PSOE, sí, claro, eso no se puede decir en esa Cámara. Con lo cual, para mí es todavía elementos más necesarios para que la moción siga hacia adelante. Y después una cosa importante con la pregunta, ¿no? Que voy a entrar a la pregunta, porque creo que no va a influir tanto. Yo creo que el mayor fuente
de hacer independentista en Cataluña se llama Mariano Rajoy y Partido Popular. Eso yo... Convencido. Es que... A partir de que esa figura y ese partido no esté dirigiendo los designios de este país, cualquier cosa que venga, creo que va a mejorar la situación. Con eso no se justo. En primer lugar, porque hoy ha dicho también Pedro Sánchez, el candidato, que Cataluña necesita diálogo. Ayer o antes de ayer, no me recuerdo bien, hubo un hecho importante, y es que el nuevo presidente de la Generalitat ha quitado ya las tonterías de los imputados para consejeros para que se forme el gobierno. Cataluña forma parte de España, y yo la quiero dentro de España. Sí, claro. Lo que no podemos tratarla es como una colonia. No, hombre, no, por favor. ¿Vale? Y hay tics de algunos partidos que la siguen tratando como una colonia. Y Cataluña se arregla hablando. Sí. Porque yo estoy convencido que más del 50% y del 60% de los catalanes viven bien. De fondo, que es el debate que al final no se coge por el toro por los cuernos, y perdona el símil taurino, aquí el fondo lo que radica con Cataluña es que hay que hablar de modelo de Estado. Hay que reformar la Constitución. Ese es el fondo de todo. Eso soluciona todo. Para que los catalanes estén a gusto, para que yo andaluz esté a gusto con Cataluña dentro de España. ¿Va? Y ese es el fondo del asunto. Ese es el debate de fondo. ¿Que se va a dar en esta legislatura? No. Aquí vamos a intentar arreglar situaciones para que todo el mundo esté cómodo. Pero que es el debate que España tiene pendiente, el modelo de Estado. Y eso, a rascar ahí, saltan muchos resortes todavía. Después de 40 años de democracia, suenan resortes todavía. Y a mí es que esa historia, igual que el calificativo que le han puesto al gobierno, supuestamente que va a salir, que le han dicho, porque el PP desde luego tiene unos ideólogos para poner nombres que habría que buscarlo. El gobierno Frankenstein, vamos a ver. Un gobierno Frankenstein porque se supone que está hecho de pedazos de gente o está hecho de partidos más pequeños. Y es que eso me vuelve a demostrar la falta de cultura política y de sensibilidad y de madurez política que tenemos mucho en este país. Estamos acostumbrados a ver en Europa gobiernos de coalición de diferentes partidos y no creo que nadie, a Merkel no, porque nada más que son dos o tres, se le ocurra decir que tiene un gobierno Frankenstein. No, ahí hablan de la gran coalición. Cuando estamos hablando de los belgas, ahí hay otros pocos y tampoco se le ocurre decir gobierno Frankenstein, y sin embargo es un gobierno que ha integrado nacionalistas con separatistas y de muy diverso estilo. Vamos a ver, se trata de personas, de partidos políticos que tienen en este caso un objetivo común. El objetivo común, y ya lo han dicho claramente, es echar a Rajoy. Y después hablamos, porque hay que hablar, porque lo que es el tema catalán necesita diálogo, como bien ha dicho Pepe. No se puede estar pensando siempre que es que los voy a aplastar como a gusanos, porque esa es la estrategia. Si tú lo pones, si tú hablas, a ver, ¿por qué si tú hablas, vamos a ver, pero déjame un momento. Perdona. Si tú hablas, puedes llegar, como ya hemos dicho más de una vez, a alguna solución y sobre todo al consenso del modelo de Estado. Yo estoy con Pepe, ese es el problema. El modelo de Estado, yo creo, y en este caso puedo compartirlo más o no, pero desde luego el del PP no tiene nada que ver con el del PSOE, que probablemente nada con el de Ciudadanos y probablemente tampoco con Podemos. Pero bueno, sentémonos. O es que alguien llamó traidor, que sí se lo llamaron, pero ¿quién llamó traidor a Adolfo Suárez cuando se puso de acuerdo con Santiago Carrillo? ¿O es que esa tradición de hablar y de llegar a consenso se nos ha olvidado en este país? No, ahora yo tengo que estar en mi tribuna, en mi trinchera, y enfrentarme al otro y aplastarlo. Perdona, pero nosotros venimos de una tradición de consenso, de llegar a acuerdos sobre el modelo de país. Ese modelo de país está anticuado. Habrá que renovarlo o no, pero habrá que hablarlo, ¿no? Habrá que decirlo. Lo que no puedo es pretender seguir respondiendo, en eso yo estoy de acuerdo totalmente con Pepe. El que ha hecho más nacionalista ha sido Rajoy, y ha sido la postura del el que ha hecho más PP. nacionalista ha y sido, el que ha hecho más nacionalismo, esos son, porque es acción y reacción, es un tema de física, no tenemos... Pero sobre todo hay algo que subyace, y lo ha dicho él, la palabra regeneración. Claro. Es que eso es lo que es que de eso trata la moción de censura. O sea, la regeneración, es que esa es la palabra que para mí subyace dentro de la moción de censura. O sea, que Ciudadanos no apoya una moción de censura cuando se ha presentado ante la ciudadanía como el partido adalid de
la defensa de la regeneración, de que no iba a pactar con ningún partido corrupto, de que no iba a apoyar ninguna política, y que ahora, por oportunismo político, eso sí que es oportunismo político, no apoyar una moción de censura, cuando aquí de lo que se está hablando es de regeneración. Vamos a regenerar de momento al partido que ha sido condenado, porque lo ha sido condenado por corrupción. Vamos a quitarlo, después hablamos, porque Después, todos los que están en el medio, Parlamento, están en el Parlamento democráticamente, por supuesto, porque la ciudadanía sí lo ha querido. Por lo tanto, el voto, para mí el voto de cualquier, incluido lo del Partido Popular, ¿no? partido que esté en el Parlamento, por supuesto, no, lo digo porque de cualquier partido que sin esté lugar ahora a duda. mismo apoyando la moción de censura es legítimo porque está dentro del juego democrático. Nadie. Por lo tanto, querer manifestar por algunas fuerzas políticas que el voto de un partido o de otro puede mediatizar la labor del Partido Socialista si gana esta moción de censura es absurdo, porque aquí en primer lugar lo que se va a plantear es que este partido que es corrupto salga de una vez de dirigir este país, y luego hablaremos. Y por supuesto, precisamente cuando el Partido Socialista ha gobernado es cuando Cataluña se ha llevado mejor con España. Mira qué casualidad. Yo creo que la excitación que pueden tener algunos de los compañeros de mesa por la llegada de un partido como el Partido Socialista al poder hace que olvidemos la historia más reciente de lo que ha pasado en Cataluña. Es que, por favor, habéis dicho que España ha tratado a los catalanes como gusanos, que la culpa ha sido de Mariano Rajoy, etcétera, etcétera. Es decir, que el diálogo... Pero bueno, vamos a ver, es que olvidamos lo que ha pasado hace unos meses. ¿Dónde está el diálogo de Mas? ¿Dónde está el diálogo de Puigdemont? ¿Dónde está...? Es decir, la operación independentista, no lo olvidemos, señores, y vamos, está ahí clara, vamos, transparente, es una operación del antiguo partido Convergencia y Unión para ocultar la corrupción de Pujol, donde tienen que tirar para adelante y esconder todo lo que hay. Ellos, el primer partido que tuvo que cerrar el kiosco precisamente por corrupción fue Convergencia. No lo olvidemos, señores, que es el partido que ahora va a apoyar un proyecto regenerador de Pedro Sánchez. Entonces, a mí, no olvidemos la pequeña historia de cada mes, Pero porque al final... Historia, Manolo, no, es que... y luego, y sobre todo, y lo último ya termino. Sí, modelo de Estado. Pepe, los experimentos, perdóname, con gaseosa, porque has hecho un discurso, me recordaba a Iceta, tu intervención, es decir, vamos a redefinir tal, pero ¿qué es lo que hay que redefinir? Si tenemos unas comunidades autónomas como es la catalana especialmente, que es que esto no lo hay en ninguna parte de Europa, las competencias que tienen las comunidades autónomas, lo cual hace muy desigual en nuestro territorio. Si hubiera que redefinir, sería precisamente para igualar a otros territorios con el catalán. Es que aquí parece que los pobres catalanes están sufriendo la persecución de la pérfida España. Vamos a ver, es que esto de verdad nos estamos creyendo lo que ellos mismos nos están diciendo. Ellos me refiero no a los catalanes, hay catalanes muy válidos, sino a las fuerzas separatistas que han usado esto para ocultar su corrupción. No lo olvidemos. Yo, en relación a esto, el hilo conductor de la situación catalana, ¿vale? Además que interviene Convergencia y Unión, la corrupción, el 3% que denunció Maragall, ¿no? Que luego resulta que era Pascual Maragall, siendo presidente, ellos tienen un problema, se llama 3%, Exacto. ¿vale? Bien. Pero el origen de toda esta deriva nacionalista, independentista, de locura... Ah, y un Zapatero que le dijo, lo que ustedes aprobéis... Déjame. Por favor. Déjame que termine porque Sí. ahí quiero llegar. Claro. Ahí quiero llegar. El origen de todo. El origen de todo, y es mi tesis de que el mayor fuente de independentistas se llama Mariano Rajoy y Partido Popular, es un estatuto de autonomía, ¿vale? Que se negocia Se aprueba. entre el presidente Zapatero y Mas. Porque había ahí situaciones terminológicas. ¿Qué decía ese estatuto, Pepe? ¿Qué decía? Lo mismo que dice la de Andalucía, exactamente el mismo. Lo mismo que dice la de Andalucía. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien. Y el origen de toda esta deriva está en un recurso que hace el Partido Popular y Mariano Rajoy
ya siendo presidente, al Tribunal Constitucional, que lo anula. Vale. Que lo anula después de un pacto político, de diálogo político entre el gobierno central, O sea, que fue el gobierno Tribunal central, Constitucional dirigido, inhabilitado, que no sí, sirve en este país para decir digo, que os sí, estáis pasando de lo... que sí, pero que si hay, yo que creo si hay madera y tú hay le que centrar echas las mecha cosas. y la enciendes, eso arde. Claro. Eso arde. Entonces, arder significa quemar, destruir. Y aquí se trata de apagar y de crear y de construir, creo yo. Y sobre todo de judicializar Creo yo. los pactos políticos. No se puede judicializar los pactos políticos. Y después una cosa que yo no estoy de acuerdo con Manolo, en nada. O sea, Cataluña tiene las mismas competencias que tiene Andalucía. Cataluña tiene, déjame que acabe, ¿no? Tiene las mismas competencias que tiene el País Vasco y que tiene Galicia. ¿Y sabes de dónde salen esas competencias? ¿Sabes de dónde salen? Del artículo 151 de la Salen Constitución. del dinero. Y De la y Constitución. del del- dinero. Estoy Y hablando del de competencias. Sí, competencias que de ejecutan con competencias, dinero. de competencias. Nosotros tenemos muchas que son teóricas Claro, en nuestro estatuto. la habilidad Claro. también son de derechos adquiridos y los vascos se lo saben hacer muy bien. Y Cataluña hasta ahora se lo ha sabido hacer muy bien. Pues aprendamos a hacerlo igual de bien. Es una situación parecida a los Länder en Alemania también, Si os muy parece, parecida. Vamos a cambiar de tema, aunque sea brevemente un tema local, ya que Charo se ha aprendido bien la asignatura. Me la aprendía. Se publicaba esta semana una tribuna libre encabezada a la firma por Julio Malo de Molina y Daniel López Marijuán, en la que mostraban su extrañeza con algunas de las propuestas formuladas por la Escuela, Universidad Politécnica de Madrid, relativas a la relación puerto-ciudad. No se ha manifestado públicamente, pero que me consta que hay malestar en la Universidad de Cádiz, que había encabezado este proyecto de participación ciudadana para el diseño de los suelos que quedarán vacantes, y hay un pequeño debate o diferentes puntos de vista dentro de Ganar Cádiz sobre esos suelos. Nos referimos básicamente a la terminal Reina Sofía, a las propuestas formuladas en torno a esa terminal y a la posibilidad o no de que allí se hagan viviendas, que parece que es el elemento de mayor controversia, aparte de que algunas de las ideas en los tres escenarios planteados son, lo hablaba Fustegueras también en una entrevista, son competitivas para con el casco histórico o son proyectos que no tienen financiación y que parecen sacados de una chistera. ¿Quién quiere empezar? Charo, que sea... Sí, aquí los tengo. bien. No me lo he estudiado, no, porque cuando me dijiste que íbamos a hablar de eso, digo, anda, pues no sabía yo. Y entonces, como me gusta hablar un poco con conocimiento de causa, pues me he ido al muelle a ver los cartelones y además me he bajado, me he echado un vistazo a los tres propuestas que están en la página de web del puerto de Cádiz. Y entonces la verdad es que estoy un poco perpleja por eso, porque primero la iniciativa privada no aparece en este caso por ningún sitio, o por lo menos no de manera aparente. Todo tiene que ser grande, o por lo menos en el proyecto que he visto. Son grandes instalaciones, sobre todo con dinero público, y tampoco tiene muy claro cuál es el modelo de ciudad al que se refiere, que yo creo que ahí es de donde parte el problema. Porque en las tres son comercio, ocio y restauración. En una hay un museo del carnaval de Venecia y de Río. O sea, una cosa que tú dices, bueno, y luego esto cómo se mantiene. Esto nos va a dar a nosotros riqueza, nos va a dar algo de comer. ¿Cómo? Muchas zonas verdes, sí, para pasear, ¿quién? Entonces es así como un poco salida de una propuesta de otro planeta. Una de ellas sí que tiene habla de aprovechar lo del edificio antiguo, el Reina Sofía. No, el Reina Sofía no, ¿cómo se llama? El del náutico de allí de Norteamérica, ¿no? Sí, la ciudad del mar. Y otro habla de un gran parque de atracciones y otro habla de un tema, de un edificio emblemático.
Bueno, no lo sé, a mí me parecen un poco irreales. Yo creo que todavía habría que pulirla, habría que tener cosas en cuenta y sobre todo un modelo de ciudad que esté de verdad consensuado. Y en eso yo creo que es lo que ha estado trabajando la Universidad de Cádiz. Esto aquí, bueno, pues sí, me parecen eso, brindis al sol, como tú dices alguna vez, y un poco disparatado en algunas cuestiones. ¿Qué tenemos que hacer con esos terrenos? Pues lógicamente pensarlo bien, porque van a ser los únicos terrenos que nos quedan un poco por construir en Cádiz. Queremos saber, deberíamos saber si vamos a dedicarlo en cierto modo a un uso de vivienda. En eso yo estoy de acuerdo con ellos, porque además deberían ser viviendas de protección oficial o viviendas en algún modo o no, porque también dicen que si van a ser de lujo, para que hacerle la competencia al puerto Sherry y a los otros puertos de la bahía. Entonces... No nos queda mucho tiempo, sí. Manolo, que te veo también con la tarea hecha. La tarea hecha, sí, porque... a ver, a mí el artículo... Sí, el artículo que ha iniciado un poco el que estemos hablando del tema no me parece descabellado, porque en definitiva lo que hacen es criticar algo a lo que estamos muy acostumbrados en Cádiz, no a la crítica, sino a lo que vemos, ¿no? Que es el juego de maquetitas y de audiovisuales y de dibujitos, claro. Porque en definitiva no es más que eso, ¿no? En relación a lo que tú dices. Yo creo que sí hay algunas cuestiones que se deberían poner en marcha a tenor, digamos, de la reflexión de lo que ha dicho los gaditanos en ese trabajo que se ha hecho por parte de la Universidad de Cádiz. Y una de las cosas, cuando ya empecé a ver todo lo que había en esa exposición, tanto la física como la virtual que han hecho, hay algo en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? A lo mejor me equivoco porque antes era yo el único que estaba de acuerdo conmigo mismo, pero el tema de la verja, ¿no? Yo voy a decir una cosa muy clara, es decir, la verja que tenemos ahora mismo limita mucho nuestro espacio, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Y para qué sirve la verja? Pues para preservar un montón de coches que se aparcan dentro, que son la de los empleados, los trabajadores, o gente que incluso tiene la tarjeta de dentro, pero que luego trabaja en oficinas de fuera. Entonces yo creo que ahí sí, pues vamos a ir ganando espacio para la ciudad, vamos a hacer las pequeñas cosas, que luego ya vendrá el clúster marítimo, la triple... ¿no? Rosa. Yo entiendo que eso forma parte de la transformación urbana que necesita esta ciudad, desde la famosa Plaza del Mar, que del año 2006 creo que fue, de Román, ¿no? Que la hablaba, yo creo que sí que tiene, pero lógicamente lo que se haga tiene que generar empleo, tiene que tener equipamientos sociales y tiene que favorecer a esta ciudad. Lo que se haga de las 4 propuestas, creo que no tienen por qué ser las 4 individuales, sino puede ser incluso un compendio entre las 4. Creo que también hay una propuesta de Puerto América, también con el edificio de Puerto América, que también como un edificio para alta tecnología, de empresas del mar. Creo que todo debe de ir enfocado al mar y que genere empleo y que genere posibilidades a esta ciudad. Estando ahí, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en cualquier propuesta. Vamos. Sí, yo breve ya para finalizar. Cádiz ha tenido 2 grandes barreras urbanísticas, ¿no? Una ha sido la vía del tren, que se soterró y se ha quitado, y la última que queda es la verja. Si hay consenso entre diferentes instituciones políticas, universitarias, sociales, diferentes instituciones, eso se tiene que meter mano ya y ganar ese terreno para la ciudad. Menos mal, ¿no? Al estilo de Split, en muchas ciudades de Croacia, Gijón, Málaga. Es que... Ese es el modelo, ¿no? Y consenso, evidentemente consenso, de modelo de ciudad. Bueno, damos por concluido. No está Emilio, yo voy a dar un saludo, un recuerdo, un recordatorio especialmente porque ya habrá programa para hablar del tema, de las consecuencias a nivel local, de los posibles cambios que haya. Un saludo a todos los militantes del Partido Popular que están sufriendo, viendo que pueden perder la mamela, es decir, los delegados del gobierno, zona franca, etcétera, que en estos días, en estas horas pueden estar un poco asustados. Así que ánimo desde esta mesa. Bueno, pues con esta dedicatoria de Manolo damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Charo Rizo, a Manolo Pérez Fabra, a Rosa de la Flor y a Pepe Huisa sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Pongo en marcha el cronómetro. Están hoy con nosotros Rosa de la Flor, Manolo Pérez Fabra, Charo Rizo y Pepe Huisa. El primer tema de debate que le proponemos a nuestros invitados es la moción de censura que en estos momentos está siendo debatida. Quiero aclarar que este programa se está grabando horas antes de su emisión, que mañana será la votación, que ahora mismo, en este instante, parece que la aritmética parlamentaria dice que pueda obtener Pedro Sánchez los 176 votos, que planea no solo la posibilidad de que pierda esta moción de censura o que no la gane Pedro Sánchez, sino que también planea la posibilidad sostenida por algunos de nuestros invitados de que Mariano Rajoy en el último momento presente su dimisión para obstaculizar que ganara la moción de censura a Pedro Sánchez. Bueno, en todo caso, no voy a abundar en los datos, sino decir que la sentencia del caso Gürtel ha sido el detonante de este movimiento del Partido Socialista y el anuncio por parte de Pedro Sánchez de que va a respetar los presupuestos aprobados por el Congreso, que fueron fruto de un acuerdo entre el Gobierno, Ciudadanos y el PNV, es lo que podría garantizar los votos del Partido Nacionalista Vasco. Pepe Huisa, venga. Sí, yo empecé. Yo he estado toda la mañana escuchando la moción, la presentación, la contestación del presidente, el rifirrafe que ha tenido ahí con Pedro. Y yo inmediatamente me vino a la memoria una entrevista que le hicieron en la SER a Santiago Carrillo hace ya unos 7 o 8 años, que decía, cuando gana el PP la mayoría absoluta, Rajoy, en su primera etapa, que decía que lo que se avecinaba iba a ser un poco de la venganza por la transición, refiriéndose a que o adivinaba o intuía la política de recorte de derechos que iba a meter en este país el Partido Popular, ¿no? Encabezado por Mariano Rajoy, ¿no? Entonces eso ha estado constantemente en la mañana aflorándome en la cabeza, ¿no? Y lo que he escuchado, yo creo que el candidato a la moción de censura, que tiene muchas posibilidades de salir investido presidente mañana, y ahí el quid de la cuestión está, me parece a mí, en la fecha de las elecciones próximas, ¿no? Porque el candidato también ha dicho que bueno, que va a ser temporal, que además de arreglar algunas cosas de desaguisado democrático, de dignidad democrática, su compromiso es convocar elecciones próximamente. Ese próximamente, que no pone fecha, yo creo que va a ser el quid de la cuestión. Para todo, para todo. De cara a las próximas elecciones, a la situación del Partido Popular, yo creo que si las elecciones se retrasan más, el pánico que están teniendo el Partido Popular en estos momentos va a explotar, eso va a implosionar, ¿no? Y la situación es muy interesante. Yo realmente debo de reconocer que desde esta mañana, escuchando la radio, estoy otra vez, desde el punto de vista político, emocionado, ¿no? Que hacía al menos 8 años que no estaba así. Sentía tristeza política por lo que estaba ocurriendo en este país. Y hay un halo de esperanza de cambiar la situación democrática de este país. Es un tema de dignidad democrática, ¿no? Como decía Kelsen, de esencia y valor de la democracia. Es lo que se está hablando, ¿no? Un Partido Popular condenado. ¿Charo? Pues sí, es un poco también en la misma línea, porque lo que no se entiende, o lo que no entiende la gente, hablando con la gente en estos días, bueno, lo primero que te dicen es que han sido muy listos los socialistas planteando la moción, porque eso le va a dar visibilidad a Pedro Sánchez, lo va a colocar otra vez como hombre de Estado, como un hombre que tiene una visión diferente del país. Eso por una parte. Y por otra, el hartazgo que existe también del Partido Popular, del hartazgo de que esa gente que se ha visto y han sido condenados, y ya el otro día lo de las Dolores de Cospedal ya fue el colmo, ese cinismo, esa falta de respeto a la gente está ya
hablando, entendiendo a la gente como personas que ni siquiera militan en ninguna organización, sino con la que hablas en el café o con la que estás por la calle, que te lo encuentres y dices, ay, ¿qué ves? Pues ya estamos hartos, ya va siendo hora. Ese ya va siendo hora es lo que hoy en un momento dado tienen que articular. Y también, haciéndole caso a Pepe, es el último resquicio que nos queda de recuperar algo de ilusión en el Parlamento, en las figuras y en las personas que están allí, porque lo que se les pide es dignidad. No se puede seguir manteniendo a gente que han sido condenados por robarnos miles, cientos o los millones que sean, por robar el dinero de todas las personas que pagamos impuestos en este país, porque eso se nos olvida también. Por un lado nos dicen, pero es que ese dinero no es de ellos, no era de ellos, es dinero público, es dinero de cada una y cada uno de nosotros. Y en ese sentido yo creo que el clima externo al Parlamento propicia también que la moción salga. Si no sale, desde luego el PNV va a quedar seriamente tocado ante el resto del Estado. Bien, es verdad que el resto del Estado no lo votamos, es su pueblo el que los vota. No sé hasta qué punto el ser tan maquiavélicos como vienen siendo desde hace mucho tiempo también se va a mantener ahí, porque deja en muy mal lugar a los vascos, la verdad, si eso no sale. Manolo, que tú eres de los que cree que va a dimitir Rajoy. Para empezar, ha dimitido Zinedine Zidane. Zinedine Zidane ha dimitido. Efectivamente, o sea, esta mañana... Que a lo mejor es que tú crees que porque se va Zidane, se va Rajoy también. Si se va Zidane, ¿por qué no se puede ir Rajoy? Eso. Evidentemente. Son muchas cuestiones y algunas... Yo entiendo, porque os conozco, es decir, el discurso ilusionante que tenéis con lo que está pasando. Yo, sin embargo, tengo una sensación inquietante, ¿no? A mí me inquieta mucho lo que está pasando por varios motivos. En primer lugar, yo no creo que lo que se está produciendo sea consecuencia de una visión idílica del cambio que tiene que producirse en contra de los recortes. Es decir, que recortes, ya lo ha dicho muy bien y muy clarito el candidato, voy a mantener los presupuestos que se han pactado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco. Es decir, los recortes que hay en esos presupuestos se van a mantener, con lo cual yo creo que el canto ilusionante en contra de, digamos, más de izquierda no existe, a pesar de que las fuerzas que puedan apoyar, una buena parte de las fuerzas que puedan apoyar a Pedro Sánchez sean de izquierda, ¿no? Cuando se produjo la sentencia la semana pasada en relación al caso Gürtel y se empezaron a ver los movimientos, yo me acordaba de lo que está escrito, incluso hay películas posteriores, ¿no? El efecto mariposa, es decir, cómo de pronto un aleteo de una mariposa en una esquina del mundo puede producir luego una circunstancia como las que se están produciendo. Y las circunstancias que se están produciendo es que puede haber, como dijo el líder de Ciudadanos, que también podemos criticar la actitud que está teniendo Ciudadanos, pero como lo dijo él, es decir, había un antes y un después. Es decir, y la situación iba a cambiar radicalmente y está cambiando, y en estos momentos pues no sabemos exactamente qué va a pasar. Yo desde luego creo que aquí ha habido un oportunismo bien aplicado del Partido Socialista, ha sabido jugar sus cartas. Creo, por lo que hemos escuchado a lo largo del día, que vuelve a ganar el debate, lo tengo que decir, y los que me conocen saben que yo nunca he votado al Partido Popular, pero ha ganado el mejor parlamentario que hay en el Parlamento, que es Rajoy, le está dando un revolcón al candidato, eso es obvio, pero no es eso lo importante es lo que vaya a ocurrir. Y lo que vaya a ocurrir, por un lado, es lo siguiente: el Partido Nacionalista Vasco va a salir ganando de lo que ocurra entre hoy y mañana. Va a salir ganando porque tiene garantizado los 570 millones de inversiones que van para el País Vasco en los presupuestos. Y en segundo lugar, la otra componente que le interesa al Partido Nacionalista Vasco y que le interesa al Partido Socialista es que las elecciones se van a anticipar. Ábalos dijo esta mañana que se iban a anticipar antes de que termine la legislatura, incluso se ha hablado en algunos foros que van a ser después de las municipales, es decir, estaríamos hablando un adelanto, pero para aquí año y pico, ¿eh? Y al Partido Socialista no le interesa, tal y como está el momento político y con el protagonismo que podía ganar
tanto si Sánchez sale como si no sale, porque ha recuperado la fuerza, digamos, de partido importante de la oposición, o incluso puede ser el partido del gobierno. Y luego al Partido Nacionalista Vasco no le interesaba que se adelantaran las elecciones, tampoco porque evidentemente en la posibilidad de que Ciudadanos sea determinante, importante en un posible adelanto inmediato de elecciones, podría ir en contra, por ejemplo, del cupo vasco y de otras cuestiones que a los vascos no les interesan. Es decir, las componentes que se van a dar, los vascos van a seguir con las inversiones que han conseguido, y el adelanto no va a ser tan anticipado, porque ocurra lo que ocurra, si Pedro Sánchez sale elegido presidente porque gane la moción de censura, el adelanto será a año y medio vista, pero si no sale elegido, porque dimitiera Mariano Rajoy, tampoco se van a anticipar las elecciones tanto. Sí, se produciría un mecanismo en el cual Soraya podría ser la presidenta en funciones. Desde el momento en que se produce una presidencia en funciones y que están los cargos en funciones, no se puede producir un adelanto electoral, hay que ir a una investidura que tiene que proponer el rey una vez que oye a los distintos candidatos, y eso se puede ir retrasando in tempore, de manera que nos encontramos también con unas elecciones que se celebran dentro de un año. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ser Pedro Sánchez o va a seguir el Partido Popular? Pero las elecciones no van a ser inmediatas. Y eso es lo que yo creo que hay una falta, digamos, de responsabilidad en todos los partidos políticos, que se tendrían que haber puesto de acuerdo para realmente decir, señores, ante la situación que se ha provocado, porque yo creo que Mariano Rajoy tenía razón esta mañana cuando le decía a Pedro Sánchez y a Ábalos, ¿qué pasa con la sentencia de los ERE? Es decir, si la sentencia de los ERE también al Partido Socialista Política, ¿qué vais a hacer? Decía Pedro Sánchez también esta mañana, no, es que Chávez y Griñán no son afiliados del PSOE. Y lo decía también con un sarcasmo y un cinismo. Yo creo que también esto nos tiene que hacer reflexionar. Lo digo por el canto bucólico de nuestro amigo Pepe, cuando ha empezado a hablarnos de las posibilidades de Pedro Sánchez. En definitiva, y porque vamos a seguir hablando del tema, sí, para mí incertidumbre y pena de que no se produzcan las elecciones ya, con las circunstancias que han llevado a que estemos ante el mare magnum político que se está dando el día de hoy y mañana viernes. Bueno. Pues a mí, yo estoy en la línea de Pepe, yo sí estoy ilusionada, pero sobre todo porque la ciudadanía es la que ya estaba harta de la falta de impunidad. En este país había una falta de impunidad de cualquiera que haya cometido cualquier situación que le haya llevado a los tribunales, sea del partido que sea. No podíamos ver a un Bárcenas en la nieve esquiando. No podemos ver al yerno del rey en Suiza tan tranquilo. Basta ya. O la foto del tribunal sevillano con toda la cúpula del Partido Socialista sevillano sentado. He dicho exactamente de quien lo diga, quien lo haya hecho. Por supuesto no son iguales, las mismas circunstancias, pero no voy a entrar ahora en esa coyuntura. Voy a hablar de lo que nos trae ahora, que es la moción de censura. Y lógicamente la dignidad del presidente del gobierno, él tenía que haber sido el que tenía que haber dimitido. Porque, en primer lugar, porque las amenazas, la situación de responsabilizar a otros de lo que ellos mismos han creado, es que es intolerable ya. O sea, que al final, una sentencia como la Gürtel, que lo que está diciendo, mire usted, no es una persona en concreta de un partido en concreto, es que es su partido es el que está corrompido. O sea, que no estamos hablando de una persona que ha metido la mano, bueno, Sánchez habrá dicho lo que diga, yo te digo lo que estoy diciendo yo. Lo que no es normal, que no es lo mismo meter la mano en la caja una persona de un partido en concreto, que meta la mano en la caja, que esté institucionalizada esa mano en la caja. Y está clarísimo, por dignidad, por capacidad de gestión que necesita este país. Y ahora echarle la culpa al tercero, al otro partido, por oportunismo político. Pues claro que hay oportunismo político, lo ha habido siempre. Siempre, lo hubo en junio y lo ha habido en todas las mociones de censura que se han hecho, que por cierto ninguna han salido adelante. Entonces, era el momento, era la situación, no se podía permitir ya una situación como esta, y por supuesto
espero y deseo enormemente, que creo que cuando ha dicho Pedro que va a mantener los presupuestos, entiendo que es que está pactado el voto de los nacionalistas vascos. Por lo tanto, entiendo que la moción va a ir adelante. ¿Han pactado los recortes? Y yo me alegro enormemente. Yo hay una cosa al hilo de la intervención de Manolo, que sí es verdad que los partidos deberían de haberse unido y haber convocado elecciones ya, que eso es lo que necesita el país. Claro. Claro, para que se produciera ese hecho hay una cosa fundamental, que es después de la sentencia, el presidente del gobierno, si fuera así una persona con razón de Estado, Totalmente inmediatamente pongo eso. A partir de ahí entramos en otro escenario. Ese argumento ya a mí ya no me vale. Cualquier cosa que pueda suceder ahora con maniobras disuasorias, de yo dimito, entonces no se puede disolver el Parlamento porque yo estaría Rajoy de presidente en funciones hasta que se eligiera, son maniobras disuasorias, que eso para España no le viene bien. España necesita un cambio brusco, democrático, brusco, que regenere las instituciones, que le dé valor a las instituciones. Que ese cambio pase por las urnas, ¿no? Claro, pasa por las urnas, pero eso podía haber pasado por las urnas. Podía haber pasado por las urnas. Y hay un partido, vamos, si la cosa sale como todo intuimos, ¿no? En política cambia la cosa cada 2 segundos, ¿no? Pero lo que se huele en los mentideros también periodísticos de Madrid es que la moción sale. La única manera de que no salga la moción es la dimisión de Rajoy, que sería una maniobra disuasoria, como ya repito, ¿no? Y después hay un caso fundamental, hay una diferencia fundamental, intentar unir el caso Gürtel, ahora ya hablo un poquito de la sentencia del caso Gürtel, con lo de los ERE, y hay un hecho fundamental y diferenciador, y es que el Partido Socialista de Andalucía no está imputado en los ERE. El PP ha estado imputado en la Gürtel y condenado. Y de la sentencia, que es lo que poco que voy a decir de la sentencia, que yo me he leído sobre todo, parte, no toda, pero parte de los hechos probados, que para mí es lo importante, más allá del fallo de las condenas, que eso puede cambiar por el sistema garantista que tenemos en España judicial, no sé, yo recurro, y si me has condenado a 20 años, pues condéname a 10. Y si 200.000 euros de indemnización, pues 100.000 euros, me da igual. Pero los hechos probados nunca se tocan. Y los hechos probados son demoledores para la democracia española, y eso nadie lo puede discutir, y ninguna sentencia posterior puede cambiar los hechos probados, solamente el fallo del juez, ¿vale? La valoración del fallo, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Mira, cuando yo he trazado la línea comparativa con el tema de... Hay una cosita muy importante que pasó desapercibido. Oportunismo político, evidentemente. Totalmente, ¿no? Es que lo digo porque has empezado... Oportunismo político con cariño, Pepe, del presidente. No. Pero deja un encantamiento. U oportunidad, ¿no? Oportunidad. Claro, pero que el oportunismo político es sustancial. O sea, el primer partido de la oposición, su función es buscar la oportunidad para ser presidente del gobierno. Pero el tercer partido de la oposición también. Sí, todos. También. Entonces, de oportunismo no se puede achacar una moción oportunista. Evidentemente. En política es así. Se utiliza el fallo del contrario, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que los casos, jurídicamente, si nos ponemos a comparar jurídica y judicialmente, cada caso tiene su historia. Está muy claro. Sí, a ver, lo primero, y yo no soy nadie para defender, al Partido Popular, es decir, al Partido Popular no se le ha condenado penalmente, como permite el Código Penal desde que se hizo la reforma, que por cierto introdujo en su día UPyD, lo promulgó, intentó que se hiciera y se llevó a cabo en el Código Penal, es decir, de que los partidos políticos pudieran ser imputados, no ha sido imputado. Tiene una responsabilidad, digamos, como beneficiario de los trinques que había, y sabemos que hay más. Perdón, Pepe, no, pero sí, voy a hablar claro, sí sabemos que hay más. Además hay más juicios abiertos, es decir, está el juicio de los papeles de Bárcenas y del famoso disco duro que desapareció y se quemó, se estropeó en la sede del PP, donde está toda la realidad, e incluso hablando con alguna destacada ex concejala que ya no está en el Partido Popular y que tenía relación con otro partido, cuando se produjo las primeras detenciones, que de esto hace ya como 10 años que empezó la tramitación de toda esta trama, decía, Manolo, esto lo sabíamos todos. Esto lo sabíamos todos. Es decir, que todo esto que ocurría en 2 ayuntamientos, que es el argumento que utiliza el Partido Popular, se sabía.
Pero vamos a ver, Pepe, no nos caigamos del guindo solo con un partido. Es decir, que todos sabemos también lo que pasa con el Partido Socialista. Pero ahí Perdón, sí que no, ahí y sí que no, es que lo digo porque parece que nos agarramos a lo que dice la letra de una sentencia cuando en el otro caso no la hay. Es decir, aquí hemos hablado, en esta mesa, vamos a esperar, es que en esta mesa hemos hablado de utilización de chiringuitos para lucramiento de partido concreto aquí. Y con esto no estoy defendiendo, repito, al Partido Popular. Yo lo que estoy diciendo es que, es decir, la regeneración tiene que ser real y total. Y me parece muy bien que se den pasos. Lo que no me vale es que, digamos, venga el adalid, el partido adalid, donde también tiene mucho que esconder. Tiene mucho que esconder. Pero hasta ahí podemos leer, no comparemos. Ese es un argumento que ha sacado también Mariano Rajoy hoy y que es muy, muy, muy peligroso. Vamos a ver. ¿Por qué? Por salvarme yo de la corrupción, no puedo decir que todo el mundo es corrupto y que la corrupción Cada está palo que aguante su vela. Es que lo ha dicho él. Lo ha dicho él, que todo el mundo y que todas las instituciones están corruptas y que este país eso es muy fuerte. nada en una corrupción. Entonces, eso sí que me parece a mí intolerable. Culpable tú, Mariano Rajoy. Intolerable. No podemos extender esa sombra a todas las instituciones porque no es verdad. Vale. La inmensa mayoría de los funcionarios de este país, la inmensa mayoría de las personas en este país son personas honradas. Sí, no podemos decir ahora mismo, pero es que ahora por también que es un riesgo en el que están cayendo las nuevas políticas, todo es el bipartidismo corrupto y ya todo también por extensión, todo lo que sea fruto de la transición también está inmerso en la corrupción. Perdón, no. En este caso el PP no está condenado porque el delito ese no existía cuando se produjeron los hechos. Si ese delito hubiera existido, porque los hechos probados también, que he visto yo por ahí reflejado en algún sitio, es que está blanco y en botella. Lo que pasa es que no se lo puede condenar porque no existía. Vamos a utilizar claro, es que está institucionalizado en el totalmente. partido, vamos, si es que si viene tú lees y pone ahí tal y como funciona una mafia, como dijimos el otro día. Es un comportamiento absolutamente mafioso. Pero eso, para salvarme yo, es que eso pasa en todos los sitios y es que eso lo hacen todos los partidos, lo hacen todas las instituciones, lo hacen... No, porque entonces, ¿a dónde nos llegamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Un Salvador que venga limpio, rubio y baje del cielo? Pero sobre todo, y entrando dentro de lo que es la propia sentencia, es que el propio Supremo va a avalar esta tesis. No tiene discordancia prácticamente con la de Fitur de Valencia. Si es que el germen de la sentencia es claro, o sea, es una trama organizada, corrupta, para conseguir un fin concreto, que era obtener beneficio personal y lucrativo tanto de las personas que estaban en la trama como del propio partido. Todo el mundo aprovechó la situación. Dice ahora el propio Mariano Rajoy, no, nosotros hemos sido beneficiarios, pero no hemos sido parte de la trama. Que han sido, es decir, vamos a ver, el jaguar en el momento que tú sabes del marido exactamente, sí, desde el mismo momento en que tú te estás beneficiando de esa trama, tú la estás permitiendo. O sea, si ese cambio legislativo en el Código Penal hubiera sido anterior, el PP hoy hubiera estado como una organización mafiosa. Es que se hubiera tenido que ilegalizar el partido, porque es que hubiera estado hasta aquí. Hombre, compararlo con otras situaciones me parece no solamente contraproducente, sino que además esa mira de Estado del que hablaba Rajoy, que hace una semana le decía a Pedro Sánchez que era un hombre de Estado, ¿no? Con una mira de Estado por el tema del 155, ahora resulta que no lo es. Vamos a ser serios. Un hombre de Estado lo que tenía que haber hecho era haber dimitido, haber puesto su cargo a disposición del Parlamento y que se hubieran celebrado elecciones. Además, porque le hubiera quitado la posibilidad a Pedro Sánchez de estar al PSOE de estar ahora mismo en la vanguardia, y hubiera tenido mucha más posibilidad, porque por lo menos hubiera tenido algo de credibilidad, ¿no? Pues a mí me hubiera gustado, o me gustaría, lo que pasa que con los componentes de estas horas en las que estamos y las de mañana viernes no sabemos, es decir, que realmente
se diera la posibilidad que están apuntando los otros dos partidos que, por no haber estado en el gobierno, ¿vale?, por no haber tenido responsabilidades nunca, por lo menos, pues parece que incluso están hablando de que, caso de que no se produjera la moción de censura, promover ellos una moción, digamos, exclusivamente dirigida a una inmediata convocatoria de elecciones. Y eso no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es lo que estamos diciendo. Todos estamos diciendo que lo que se tenía que haber producido es eso. Pero bueno, vamos a esperar. Lo que es bueno para ti no tiene por qué ser malo para mí. No. Eso sí que es una posición oportunista. No, oportunista. Un pequeño receso y seguimos en el tema. Volvemos en un momento. Lo de la moción pública.